Siempre es un privilegio estar con ustedes y sí, tenemos algunas cositas atrás. Si no tienen una tarjeta de oración de nosotros, me gustaría que ustedes tomen uno de esas tarjetas. Siempre es importante la oración. Un misionero de hace 100 años dijo que cada paso en la marcha de misiones es directamente rastreable a la oración. Y más que cualquier otra cosa, deseamos que ustedes oren por nuestro ministerio. También quiero darles gracias por haber tenido nuestro primer misionero de Adelphos USA acá con ustedes hace algunas semanas, Jared Laux, que va a Paraguay para estar con nuestro equipo, ya que está en Ciudad del Este de Paraguay. Y bueno, el pastor, el misionero nuestro, estaba aquí conmigo hace como 2 o 3 años, Juan Carlos Escobar. También es el misionero que es el líder, el director de nuestro equipo en la plantación de iglesias y fundación de un instituto bíblico y otros proyectos que tenemos en Ciudad del Este de Paraguay. Gracias por haber tenido nuestro colega Jared acá con ustedes y ojalá que disfrutaron de su presencia. Y otra vez quiero quiero pedir que ustedes oren por él y su ministerio también. Nuestra meta es que él esté con su esposa y su familia en la escuela del idioma para el diciembre de este año en Río Grande y después de un año de aprender el español bien, que su familia vaya a Paraguay para estar con nuestro equipo allá. Hablando de Río Grande, ya la semana pasada estuve en conferencia misionera allá. El domingo pasado prediqué en una iglesia que está a pasos de la frontera con México. Literalmente, no más lejos que uno puede tirar una piedra. Es cerca de Río Grande y la frontera con México. Pero y estuve en Edinburgh, en McAllen, en Río Grande, el Seminario Bíblico Río Grande, con su conferencia misionera, hablando, dando talleres a los alumnos allá. Tuvimos un día bien especial el viernes de la conferencia en que cada persona pone su camiseta de la selección nacional de su país. Entonces, por supuesto, estuve con la roja de Chile y otros con de Paraguay, de México, de Ecuador, de cualquier país de Latinoamérica. Hay muchos alumnos latinos de todos los países de Latinoamérica allá. Entonces, tuvimos un buen tiempo. Y hablando de misiones en esa semana, y prediqué en la iglesia el domingo pasado, un día soleado con 90 grados Fahrenheit. Y ahora estoy en Wisconsin. Sí. Y ayer nevó. pero siempre un placer estar con ustedes. Y como mencionó el hermano Eddie, estamos hablando de movidos con compasión. Entonces quiero que me acompañen a Mateo capítulo 9. Y si no tienen Biblia, es el pasaje que está en el boletín que repartieron hoy también. Pero estamos en Mateo capítulo 9 y cada año tenemos un lema como misión acá en los Estados Unidos y este año escogimos ese lema, movido con compasión. En la década de los 70, psicólogos sociales realizaron un experimento notable con los estudiantes del Seminario Teológico de Princeton, quienes estaban preparando un sermón sobre la parábola del buen samaritano. Los estudiantes debían dar el sermón en un estudio de grabación al otro lado del campus
para ser evaluados por sus supervisores. Mientras que cada alumno finalizaba su preparación en un salón de clases, los investigadores les dieron un elemento de tiempo al darles una de 3 instrucciones. A un grupo dijeron: estás tarde, mejor date prisa al estudio de grabación. A otro grupo dijeron: están listos, por favor vete ahora. Y al otro grupo dijeron: pasarán unos minutos antes de que estén listos para ti, pero es mejor que te vayas ahora. Mientras que cada alumno caminaba a solos desde el aula de preparación hasta el estudio de grabación, se encontró con una víctima, en realidad un asociado disfrazado, en un callejón. Y él apareció como un viajero, apareció como el viajero herido en la parábola del buen samaritano. Parecía desamparada, encorvada, tosiendo y necesitada de ayuda. A los seminaristas, así se les ofreció la oportunidad de aplicar lo que estaban a punto de predicar. Sorprendentemente, solo el 10% de los estudiantes en la situación de mucha prisa se detuvieron para ayudar a la víctima. El 45% de los estudiantes en la situación de prisa intermedia se detuvieron, y solo el 63% de los estudiantes en situaciones de poca prisa ayudaron a la víctima. Ese es un promedio de 39%. Los investigadores concluyeron: pensar en el buen samaritano no aumentó el comportamiento de ayuda, pero tener prisa lo disminuyó. Los investigadores se centraron en la segunda parte de la última frase. Y es un punto válido, sobre todo para nosotros que estamos en una cultura que está dominada por el tiempo. Dejamos muchas veces que el tiempo dicte nuestro comportamiento. Pero quiero enfocarme hoy, y quiero que enfoquemos en el pensar en el buen samaritano no aumentó el comportamiento de ayuda. ¿Te sorprende que solo un promedio de 39% de los seminaristas, aún preparando un sermón acerca del buen samaritano, no paró para ayudar? Pero antes de criticar su falta de compasión, tengo que preguntarme a mí, ¿qué hubiera hecho yo? Y quiero preguntarles a ustedes también, ¿qué hubieran hecho ustedes? En verdad. Estoy seguro que todos diríamos que tenemos compasión. Pero, como la pregunta aquí, ¿es esa compasión solo un sentimiento? ¿Solo un pensamiento como lo era el promedio, para el promedio de 61% de esos seminaristas? ¿O es algo que nos conmueve y mueve? Movido con compasión. Mateo 9, 35 a 38 dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad
la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Señor y Padre nuestro, te pido que me ayudes en esta mañana y que sea tu palabra y la obra del Espíritu Santo dentro de nuestros corazones que nos cambie. Señor, estoy para predicar, pero realmente es el Señor que debemos glorificar en la aplicación a las Escrituras, a nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que me ayudes en esta mañana y que tú nos cambies según tu santa voluntad. Y pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy quiero que veamos lo que dice esos versículos y aplicar el pasaje a nuestras vidas en cuanto significa movido con compasión. Primero, quiero que veamos que debemos alcanzar a la gente de la manera en que Jesús los alcanzó. Alcanzar a la gente de la manera en que Jesús los alcanzó. Mateo 35 dice que recorría todas las ciudades y aldeas. Entonces, debemos alcanzar por ir. Dice que Jesús fue a ellos. Y dice, recorría, ¿cuántos? Todas las ciudades y aldeas. ¿Creemos nosotros en la inspiración verbal de las Escrituras? Bueno, veo algunos, ¿ok? Bueno, pueden hablar si quieren y decir amén. Sí. ¿Creemos en la inspiración verbal de las Escrituras? Dice, recorría todas. Y un comentarista dice así, todo significa todo. Y es todo lo que todo puede significar. Jesús, por supuesto, cuando estaba en la tierra con su cuerpo humano, tenía un ministerio limitado a la tierra prometida. Sin embargo, nos dejó un buen ejemplo en recorrer a todas las ciudades y aldeas. Hermanos, la gran comisión dice todas las naciones. La comisión nuestra es ir a todas las naciones. Y esa palabra nación significa etnia. No estamos hablando de México, de los Estados Unidos, de Chile, de Paraguay. Estamos hablando de etnias. Y debemos ir a todos. La gran comisión dice hasta lo último de la tierra, a todas las etnias. Hermanos, hoy en día todavía existen más de 4,000 etnias, representando un 3,000 millones de personas que no han escuchado ni la primera palabra del Evangelio, y ellos deben escuchar, ellos merecen escuchar. Jesús recorría a todas las ciudades. Y debemos hacer lo mismo. Debemos alcanzar a la gente como Jesús alcanzó. Dice que Él compartió el Evangelio con ellos y predicando el Evangelio del reino, como dice en versículo 35. La prioridad de Jesús, la prioridad de Dios es siempre ayudar y compartir el Evangelio para las necesidades espirituales del hombre.
La Biblia nos dice que Dios ha escogido la locura de predicación para ganar a los perdidos. La gran comisión dice, predicad el evangelio a toda criatura. Otro lugar dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de los pecados en todas las naciones. Entonces nuestra prioridad es ir. Y mientras estamos yendo, debemos predicar el evangelio. Necesitamos alcanzar a la gente como Jesús la alcanzó. Pero vemos que también sanó sus necesidades físicas. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, por supuesto, vemos que esto está subordinado a la predicación del evangelio. Y siempre debe hacerse de tal manera. Y debemos ocupar la ayuda humanitaria para poder llevar a la gente a la salvación y poder predicarles el evangelio. Pero muy a menudo nosotros, especialmente los más conservadores entre los evangélicos, nos han esforzado tanto por evitar lo que se llama el evangelio social, que dejamos fuera esta parte del ministerio, como la ayuda humanitaria. Pero no podemos leer los evangelios, sin reconocer que satisfacer las necesidades físicas fue una parte importante en el ministerio de Cristo. Y por lo tanto, si nosotros nos llamamos cristianos, que significa pequeño Cristo, vamos a imitar a Cristo en su ministerio andando, haciendo el bien, como dice el Evangelio. Nosotros como Adelphos ayudamos con ayuda humanitaria. Hace años cuando una área bien grande en el sur de Chile se incendió y miles de personas perdieron sus casas, perdieron su manera de vivir. Ayudamos con unas ofrendas. Y Adelphos en Chile se fue para el sur de Chile para construir casas, para dar comida y para ayudar a muchos. Y esto ayudó a 5 iglesias, en la fundación de 5 iglesias en el sur. Por los últimos 2 años hemos sufrido por el COVID, que realmente es un desastre natural. Y muchas personas otra vez han perdido su trabajo, han perdido su manera de vivir, no tienen comida, a veces no tienen casa ahora por el COVID. Muchas personas han muerto por el COVID. Y 3 veces durante esos 2 años, Adelphos en Chile, junto con Adelphos en los Estados Unidos, hemos dado ofrendas ayudando a nuestros misioneros en dar comida, en dar ropa, en dar mucha ayuda humanitaria. Por sobre todo hicimos en Paraguay, en Perú, en Colombia, en Costa Rica, en las Filipinas, en la India. Pero en todos los países donde tenemos misioneros, pero siempre con el objetivo de compartir el evangelio también. Hace 2 semanas recibí de uno de nuestros misioneros en Iquitos, en Perú, en Amazonas de Perú, recibí unas fotos de 12 personas que fueron bautizados solamente hace 3 semanas atrás. Y todos recibieron el evangelio por la ayuda humanitaria que compartimos
en ese desastre de COVID. Entonces sí, debemos ayudar. Debemos sanar. Debemos andar haciendo bien. Pero siempre con la meta de compartir el Evangelio y ayudar en la fundación de iglesias locales. Entonces, debemos alcanzar a la gente de la manera en que Jesús los alcanzó. También debemos ver a las personas como las veía Jesús. Versículo 36. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. Al ver. Y al ver a las multitudes, él vio a las personas como portadores de la imagen de Dios. Jesús es creador, ¿no? Y para los que estábamos en el servicio en inglés, la hora pasada, él predicó sobre esto, que Dios hizo el hombre y la mujer a la imagen de Él mismo. Fuimos creados en la imagen de Dios. Somos portadores de la imagen de Dios. La palabra ver en ese versículo no solamente significa cuando la luz toca la retina del ojo. No, esa palabra en griego significa discernir claramente. Discernir claramente. Y como creador del hombre, Jesús, en su discernimiento, vio gente creada en la imagen de Dios, portadores de la imagen de Dios. También él vio a ellos como destinatarios del amor de Dios. Dice que él tuvo compasión de ellos. Y por eso, movidos con compasión, él tuvo compasión. Cada persona merece y debe recibir el mensaje del amor de Dios. Algunos no van a aceptar, pero sí todos merecen escuchar. Esa compasión literalmente significa empatizó con ellos. Como dijo un comentarista, sintió el golpe del pecado que la vida les había dado. Sintió el golpe de pecado que la vida les había dado. ¿Alguna vez has recibido un golpe sin esperar el golpe? Varios. Y duele aún más, ¿no? Porque cuando uno espera un golpe, uno puede prepararse y no duele tanto. Sí, duele todavía, pero no duele tanto. Pero si estás en una lucha y no estás preparado para recibir un golpe, eso duele aún más. Y dice que Jesús sintió el golpe de pecado que la vida les había dado. Dice que desmayaron y fueron esparcidos. Entonces Jesús vio a la gente afectado por el pecado. O realmente eso desmayaron, y fueron esparcidos. Literalmente significa acosado e indefenso. Él vio a la gente así. Y dice, como ovejas que no tenían pastor, o sea, en necesidad de dirección. Ovejas realmente son animales sin inteligencia. Necesitan de un pastor para guiarles todo el tiempo. Sin pastor,
una oveja se va y seguramente va a ser una víctima devastada por los depredadores. Y para nosotros hay depredadores también. El mundo, la carne, el diablo son los depredadores que quieren consumirnos. Y la Biblia dice, aunque no parece muy grato recibir esa noticia, somos ovejas, animales sin inteligencia. Necesitamos de un pastor. Y Jesús veía a la gente así. Esto es como Jesús las veía. En cambio, tendemos a ser muy críticos en contra de los que no caben dentro de nuestra definición de buena y bendecida. ¿Me explico? Muchas veces nos gusta juntarnos con la gente que está como nosotros. Pero la gente que está fuera de esa definición no nos gusta. No nos gusta. Perdón. Ahora, este hombrecito acá. Como ustedes tal vez saben, y he hablado de esto, yo voy cada año a la República Dominicana en un ministerio que se llama Play Ball. Y para los que tienen conocimiento de la República Dominicana, ellos son fanáticos de béisbol. Casi no saben nada de fútbol, pero béisbol, ese es el deporte. Y yo voy, hace 2 años también el pastor Joaquín fue en ese ministerio. La primera vez que fui, que fue hace 6 años ahora, yo encontré con ese hombrecito acá. Ese hombrecito está así, no porque está preparándose a batear, es porque él es cojo. Y llegó a nuestro campamento de béisbol con sus bastones. Pero como todos los hombres dominicanos, el deseo de su corazón es hacerse profesional de béisbol. Ese es el sueño. Y aunque es cojito, pobrecito, y no tiene ninguna oportunidad realmente para hacerse profesional, ni jugar en una liga en su ciudad, él quiso aprender en cómo jugar béisbol. Y yo puedo hablar de ese hombrecito acá, pobrecito, cojito, pobre y todo. Y nosotros vamos a tener compasión de él, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Pero, ¿qué hay de esa persona? Muchas veces, yo no sé, tal vez hay algunas personas que tienen compasión de los mendigos, pero muchos de nosotros diríamos, está sin hogar porque no cuidaron bien de sus finanzas. No tenían autocontrol del alcohol, de drogas, de sexo. Llegaron allí por su propia voluntad, pueden salir sin mi ayuda. Y pensamos así, ¿o no? Esa persona es portador de la imagen de Dios. Esa persona merece escuchar el Evangelio. Necesita escuchar del amor de Dios. ¿Esa persona es afectada por el pecado? Claro. ¿Esa persona
está en necesidad de dirección. Jesús tuvo compasión de ellos y nosotros igual. ¿Y qué hay de esa persona? Por sobre todo, en el mundo hoy, pensamos los musulmanes. Los musulmanes. Terribles personas, asesinos. Quieren matar a todos los cristianos. Puedo decir que esa foto también fue tomada en Nebraska, cerca de donde vive un amigo mío. Fue parte de nuestra iglesia en Pekin, en Illinois. Ahora es parte de una iglesia allá en Nebraska. Y hace 2 semanas, o 3 semanas ahora, él me llamó y quiso hablar conmigo y él me preguntó cuáles son algunas peticiones con las cuales yo puedo orar por ti. Y después yo le pregunté, ¿y cuáles son las peticiones que tienes tú? Él me dijo, Sean, ore por mí. Porque yo quiero aprender árabe, yo quiero aprender el idioma de Somalia, porque hay muchos de Somalia, musulmanes, que viven en mi ciudad ahora, y quiero alcanzarles a Jesús. Hermanos, este hermano servía 2 veces en Irak. Muchos de sus amigos, muchos de sus compañeros de milicia murieron en Irak por acción de los musulmanes. Pero Dios ha puesto una compasión en su corazón para ganar a los musulmanes. Él es portador de la imagen de Dios. Él necesita escuchar del amor de Dios. El musulmán sí habla de Alá. Y él sabe que Alá odia el pecado como nuestro Dios. Pero nunca ha escuchado que existe un Dios que le ama. Y necesitamos compartir el evangelio que habla del verdadero Dios, no de Alá, pero del verdadero Dios de la Biblia, que ama a todos y quiere salvar a todos. Que Él es afectado por el pecado. Que Él necesita dirección. Ha recibido una dirección bien equivocada. Pero en vez de odiar, porque lo que ha hecho a varios de nuestros soldados en Irak, en Afganistán y en otros lugares, necesitamos tener compasión de Él. Y no solamente que eran dignos de compasión, sino también que estaban desesperados por la salvación. Las personas de aquel entonces como de ahora, que son sin Cristo, son ciegas y espiritualmente muertas. Saben que tienen necesidad, pero no conocen cuál es su más profunda necesidad, que es de la salvación. Un predicador del siglo pasado dijo, cada persona tiene un agujero en forma de Dios en su espíritu, pero no saben cómo llenarlo. Pero Jesús conoce la verdadera necesidad. Sí, en nuestro pasaje Él satisfació la necesidad temporal,
pero Él también proveyó para su necesidad espiritual, les predicaba el Evangelio. Y hermanos, necesitamos predicar el Evangelio a los incontables millones hasta que venga Jesús. A todos nosotros. Y he mencionado esto antes. Y voy a decirlo otra vez, que en muchos casos ahora, especialmente en lo que llamamos los misioneros la ventana 1040, especialmente con la gente musulmana, el latino tiene la ventaja. Si Dios me llama a ir a esos lugares, voy, porque quiero obedecer a mi Dios. Pero ustedes tienen la ventaja por la apariencia. Y para los que son ciudadanos de otros países, por el pasaporte. Entrando como gringo, bien rubio, con pasaporte norteamericano, yo voy a ser blanco de su óleo. El latino puede entrar. Por la cultura, hay muchas similitudes entre la cultura latina y la cultura árabe también. Hay palabras en español que tienen su origen en el árabe por el tiempo en el cual los musulmanes estaban en control de la península ibérica. Ustedes tienen la ventaja. Y quiero animarles que vayan. Si Dios te llama, pero ellos merecen escuchar. Y también debemos movilizar, rápidamente debemos movilizar como Jesús movilizó. Él motivó a sus discípulos con su ejemplo. Dice que Él recorría con sus discípulos. Él vivía. Si yo predico una cosa, pero no vivo la misma cosa, no soy un buen ejemplo. Él motivó a sus discípulos con su ejemplo. También desafió a sus discípulos a orar. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo quiero desafiarles que oren. Tal vez no va a tener la oportunidad de ir a un país en obra misionera, pero puedes orar. Como mencionó el hermano esta mañana, hay varias tarjetitas atrás de varios misioneros en Ucrania. Y ellos tienen una buena oportunidad. En tiempo de necesidad hay una hambre para el Evangelio. Y ellos están perfectamente en su lugar para poder ministrar el Evangelio. Tal vez no puedes ir a Ucrania en este momento, pero ellos ya están. Debemos orar por ellos. Y por mí, tomen una tarjeta para mí de Jared Laux, que estaba, de otros misioneros, que oren, los misioneros de la iglesia Brookside. Oren por ellos. Todos podemos orar, ¿o no? Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y también envió a los discípulos. No tenemos tiempo para ir a los versículos 10 o de capítulo 10, 1 a 5, pero les desafío, les animo a leer ese pasaje que sigue, porque van a ver que Él envió a sus discípulos de dos en dos. Compañerismo en el ministerio. Adelfos, hermano, compañero. Tenemos acá en los Estados Unidos, Adelfos en los Estados Unidos, somos el Epafrodito para el ministerio de Adelfos en Chile. Adelfos en Chile se fundó hace 30 años y ya tenemos 80 misioneros en 13 países del mundo.
mayormente Latinoamérica, pero también en Filipinas, en India, en Liberia, en Rumania. Pero la idea es un equipo en ministerio. Hermano, colaborador, compañero de milicia. Él envió de 2 en 2. Él los equipó, o sea, preparó para el ministerio. Dice que Él dio el Espíritu Santo de una manera especial. Ya hemos recibido, si eres cristiano, si has recibido a Jesucristo como tu Salvador, ya has recibido el Espíritu Santo. Pero en ese entonces, antes de la crucifixión, antes del día de Pentecostés, tenía que recibir de una manera especial, pero hemos recibido. Si tenemos Biblia, y ya tenemos el Espíritu Santo, y si ya recuerdas cómo aceptaste a Jesucristo, ya estás listo para ir y predicar el Evangelio a otros. Sí, es buena la preparación en un seminario, pero no es requisito. Porque ya tenemos la palabra entera, completa, inspirada. Ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, ayudándonos a ministrar. Ya tenemos el mensaje. Bueno, hay que seguir asistiendo a la iglesia para recibir más enseñanza. Yo necesito de más enseñanza. Yo estuve en la conferencia de hombres para recibir enseñanza porque la necesito. Igual. Entonces, bueno, pero lo importante es que Jesús equipó y preparó a sus discípulos para ministrar. Y también les dio instrucción. Hermanos, en la Biblia tenemos instrucción. En la iglesia local tenemos instrucción. Hay que recibir la instrucción del Señor. Bueno, quiero terminar con algunas observaciones finales. Hay otros pasajes en los que vemos esta frase, tuvo compasión con ellos o de ellos. Este pasaje en Marcos 9, o en Mateo 9, perdón, y Marcos 1 son paralelos. Entonces hablan de la misma historia. Pero luego vemos la misma frase que ocurre en Mateo 14 y en Marcos 6. Y no vamos a tomar tiempo para ir a ese pasaje. Pero esa es una historia separada. Aunque tiene esa misma frase, tuvo compasión, es otra historia. En Mateo 14 fue un tiempo muy ocupado para Jesús y los discípulos en el ministerio. Marcos dice que ni siquiera tuvieron tiempo para tomar una comida adecuada. Y en medio de ese tiempo, Juan el Bautista, primo de nuestro Señor, fue decapitado en la cárcel. Sin duda, un tiempo de gran angustia para nuestro Señor y para sus discípulos. Entonces, ellos necesitaban de ¿cómo es la palabra? Sabático. O unas vacaciones, por decirlo así, para descansar. Pero la Biblia dice que las multitudes los siguieron. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, esperen, estoy de vacaciones, que se vayan. No, dice que tuvo compasión de ellos. Y les enseñó, les predicó el Evangelio y les dio comida. En Mateo 9 de hoy, él estaba en un tiempo planificado de ministerio y él ministró. Pero aún en tiempos de vacaciones, cuando Dios nos da la oportunidad, hay que ministrar, hay que tener compasión.
También quiero mencionar ese. En varios grupos misioneros ahora hay un movimiento que se llama el Movimiento 938. No sé si han escuchado de esto. ¿Qué necesitas para ser partícipe en el Movimiento 938? Una cosa así. Creo que todos tienen eso. Y si no tiene uno de esos, una simple reloj con despertador. Pero hay que poner en el despertador 938, o AM o PM o ambos. Y cuando suena el alarma de 9:38, debemos recordar de Mateo 9:38. Y rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y quiero animarles que participen en algo así. Y quiero terminar con esa cita. Cuando estamos hablando de amor o compasión, la misionera pionera Amy Carmichael dijo: puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Y dar no solamente significa arrojar el dinero en la ofrenda y olvidarse de todas las otras cosas. Hay que dar de finanzas, y de los dones, de los talentos y del tiempo en el servicio del Señor. Hermanos, Jesús tuvo compasión de ellos. Y quiero desafiarles que seamos, o desafiarnos, porque también yo necesito de ese desafío, que seamos movidos con compasión, que tuviéramos todos nosotros compasión para todos los perdidos, como Jesús tenía. Señor, te damos gracias por tu palabra. Otra vez que tu Espíritu Santo ahora obre en nuestros corazones, aplicando a la palabra en nuestras vidas. Y pedimos todo en tu nombre y para tu gloria. Amén. Otra vez, muchas gracias por haberme prestado la atención. Siempre es un privilegio estar con ustedes, y no solamente porque vive acá mi hijo y mi nuera y mis nietas. Aunque eso tiene su cosa buena también. Pero igual siempre es un privilegio estar con ustedes. Y gracias, muchas gracias por haberme dado la oportunidad, hermano.